Antes de que nos adentremos en los oscuros secretos de esta historia. Si estás listo para ser cómplice en cada misterio que desenterremos, suscríbete al canal para encender nuestra linterna y pulsa el botón de me gusta inmediatamente. Comencemos. En marzo de 1858, don Valeriano Monteros regresó a su hacienda en las afueras de Morelia tras una semana de viajes de negocios. En la entrada, un criado de confianza lo aguardaba con noticias que demolerían los cimientos de su mundo. Su esposa, doña Elena, mantenía una relación clandestina con Mateo, un esclavo de la propiedad. Su hija, Isabel, también se había entregado al mismo hombre. Ambas estaban embarazadas de él. Valeriano escuchó el relato sin interrumpir. Cuando el criado terminó, el hacendado no estalló en gritos ni recurrió a la violencia física. Con una calma gélida, solo preguntó por el paradero de Mateo. Don Valeriano era un pilar de la sociedad michoacana. Había dedicado 30 años a levantar su imperio, tierras fértiles, ganado selecto y una familia que ante los ojos del mundo era el epítome de la perfección. Su esposa era la elegancia personificada, su hija, la joya más pura de la región. En un instante, ese prestigio se evaporó. No fue la enfermedad ni el infortunio financiero, sino las decisiones tomadas a sus espaldas lo que causó el colapso. ¿Cómo pudo un esclavo infiltrarse de tal forma en el lecho de la madre y la hija? ¿Fue seducción o algo más profundo? ¿Por qué ninguna detuvo la espiral de traición? Esta es la crónica de un hombre que perdió su legado en una semana y de una familia que se devoró desde el interior. La hacienda Montero se extendía sobre las colinas de Michoacán en aquel 1858. Don Valeriano, a sus 52 años, era un hombre de orden y jerarquías. Confiaba plenamente en Elena para administrar el hogar y en Isabel para honrar el apellido. Creía que cada pieza en su tablero conocía su lugar. Doña Elena, de 48 años, era una mujer de una compostura intachable que organizaba los eventos benéficos más exclusivos. Nadie sospechaba el vacío que sentía tras las puertas cerradas. Por su parte, Isabel, de 23 años, era pretendida por los mejores linajes de México, pero su padre había rechazado a todos buscando un partido que elevara aún más el estatus familiar. No sabía que su hija ya había entregado su corazón a quien nunca sería aceptado. Mateo tenía 32 años. Durante casi una década, trabajó en los campos distantes, lejos de la casa principal. Sin embargo, en marzo de 1857, Valeriano lo promovió debido a su don extraordinario con los caballos. Necesitaba a alguien capaz cerca de los establos principales y los jardines. Mateo aceptó, ignorando que esa cercanía sería su sentencia. Durante los primeros meses, Mateo se limitó a su labor bajo la mirada de Elena, quien lo observaba desde el salón mientras tomaba su café. Ella admiraba la fuerza de sus hombros y la dedicación de sus manos. Valeriano viajaba con frecuencia, y en esos días de ausencia, la hacienda se volvía un lugar de silencios tensos. El primer contacto fue en mayo de 1857. Mientras Mateo reparaba una fuente, Elena se acercó. La conversación fue breve, pero la mirada de ella fue persistente. Una semana después, Elena se pinchó un dedo con una espina de rosal en presencia de Mateo. Al ordenarle que la auxiliara, sus dedos se rozaron por primera vez. Ella sonrió, él bajó la vista, consciente del peligro. Para agosto, las excusas se volvieron más directas. Elena lo llamó a su habitación para reparar una ventana que no estaba rota. Allí, bajo el aroma de perfumes caros y sábanas de seda, lo confrontó. Le recordó su posición, ella era la ama, él la propiedad. Le dio un ultimátum, si accedía a visitarla cada noche durante los viajes de su esposo, tendría protección, si se negaba, sería enviado a morir en las terribles minas de Guanajuato. Ante la falta de opciones, Mateo asintió. La obediencia era su única forma de supervivencia. Mientras esto ocurría en las sombras, Isabel comenzó a notar a Mateo en septiembre de 1857.
Lo vio calmar a un potro encabritado con una ternura que ella nunca había presenciado en los hombres de su clase. A diferencia de otros esclavos que trabajaban por miedo, Mateo lo hacía con una dignidad silenciosa que la cautivó. Isabel empezó a frecuentar el jardín con libros en la mano, fingiendo leer mientras lo observaba. En octubre, comenzó a hablarle. Elena, al notar la fijación de su hija, intentó advertirle sobre su reputación, pero sus palabras solo alimentaron el deseo de lo prohibido en la joven. En diciembre, Isabel descubrió que Mateo no sabía leer y se ofreció a enseñarle en secreto durante las noches. Mateo aceptó, atrapado en una dualidad tortuosa. Una hora estaba en la habitación de la madre por obligación y amenaza, y a la siguiente estaba en el jardín con la hija por una extraña mezcla de gratitud y afecto. Mientras Elena lo trataba como una posesión, Isabel lo trataba como un ser humano. En enero de 1858, Isabel le confesó su amor. Mateo intentó recordarle la barrera social que los separaba, pero ella lo besó, ofreciéndole el primer acto de afecto genuino que él recibía en años. Mateo se sintió atrapado entre dos mundos destinados a colisionar. Elena, sospechando que perdía el control sobre su propiedad, intensificó sus exigencias. Para febrero, Isabel y Mateo ya no solo estudiaban, se encontraban en la penumbra de los establos. El engaño se había convertido en una red tan compleja que Mateo ya no sabía cómo escapar, ignorando que el tiempo se les agotaba y que el regreso de Valeriano marcaría el fin de todos. Había una urgencia insoportable en el aire. Cuando Isabel buscó a Mateo en la oscuridad de los establos, él intentó resistirse. Sabía que cruzar esa línea final significaba la aniquilación de ambos. Esto nos destruirá, le advirtió con voz quebrada. Pero Isabel, consumida por una pasión que confundía con libertad, le respondió que ya se sentía destruida por las expectativas de su rango y que prefería una noche de verdad que una vida de simulacros. Mateo finalmente cedió. Tras meses de ser utilizado como un objeto por doña Elena, el hecho de que alguien lo buscara por elección lo desarmó. Aquella noche, sobre el heno y bajo el peso del miedo, se entregaron el uno al otro. Al terminar, el silencio fue absoluto. No hubo promesas de futuro ni palabras de amor, ambos sabían, en el fondo de su alma, que habían firmado su sentencia de muerte. Las semanas siguientes fueron un descenso al abismo. Mateo vivía agotado, durmiendo apenas un par de horas entre sus extenuantes jornadas, las visitas obligatorias al lecho de Elena y los encuentros clandestinos con Isabel. Estaba atrapado entre dos mujeres, una que lo poseía por la fuerza y otra que lo amaba con una intensidad que él no podía devolver sin terror. En marzo, la fatalidad se manifestó por partida doble. Isabel descubrió que su sangre mensual no llegaba. Lejos de aterrarse, sintió una felicidad desafiante, ahora llevaba una parte de Mateo que nadie le podría arrebatar. Creía, con la ingenuidad de sus 23 años, que su padre tendría que aceptar la unión ante el hecho consumado. 2 habitaciones arriba, Elena hacía el mismo descubrimiento, pero su reacción fue el pánico puro. A sus 48 años, y tras más de un año sin intimidad con su esposo, un embarazo era una prueba irrefutable de adulterio. Consideró el aborto, pero el riesgo de morir era demasiado alto. Optó por el silencio, esperando que la naturaleza o el destino le dieran una salida que no fuera la deshonra. El 11 de marzo, Valeriano partió hacia la Ciudad de México. Esa misma noche, Isabel, incapaz de esperar a la medianoche, bajó al jardín y vio lo que nunca debió ver, Mateo saliendo de la habitación de su madre. La imagen de Elena en bata, intentando retener al esclavo, le reveló la magnitud de la traición. El enfrentamiento fue brutal. Isabel irrumpió en el cuarto de su madre y el aire se llenó de gritos y reproches. Lo vi salir de aquí. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Bramó la hija. Él me pertenece a mí, Isabel. Yo lo tuve primero, respondió Elena con una frialdad que helaba la sangre. Cuando Isabel reveló su embarazo, Elena soltó una carcajada histérica y amarga. Ella también esperaba un hijo de Mateo.
La habitación se convirtió en un campo de batalla de golpes y jarrones rotos hasta que el mayordomo, alertado por una criada, puso fin al escándalo. Esa misma noche, Mateo, sabiendo que su vida pendía de un hilo, huyó hacia las montañas con nada más que una manta y el terror pisándole los talones. El sábado, 16 de marzo, don Valeriano Monteros regresó triunfante de sus negocios, solo para encontrarse con las ruinas de su hogar. En su estudio, el mayordomo le relató cada detalle de la infamia. Valeriano escuchó con un rostro de piedra. No hubo gritos. Solo una pregunta: ¿dónde está Mateo? Al saber que llevaba 5 días de ventaja, Valeriano convocó a sus mejores rastreadores. «Lo quiero vivo o muerto», ordenó. Mientras tanto, mandó a callar a la servidumbre con dinero y amenazas. El honor de los Monteros debía salvarse a cualquier precio. Mateo luchó contra el hambre y el frío en las montañas del norte, pero los perros no tardaron en encontrar su rastro. En un intento desesperado por cruzar un río crecido por las lluvias, la corriente fue más fuerte que su voluntad. Su cuerpo, golpeado contra las rocas, fue hallado horas después por los hombres de Valeriano. Cuando el hacendado llegó al lugar y levantó la manta que cubría el cadáver de Mateo, no sintió satisfacción. El hombre que había mancillado a su familia estaba muerto, pero el vacío en su pecho solo creció. Ordenó enterrarlo allí mismo, en una fosa sin nombre, borrando su existencia de la faz de la tierra. De regreso en la hacienda, Valeriano dictó sentencia. Doña Elena fue enviada a un convento de clausura en Guadalajara, donde pasaría el resto de sus días en silencio. Semanas después, perdió el embarazo en medio de un dolor agónico. Vivió 20 años más como una sombra, olvidada por el mundo. Isabel fue obligada a casarse con un viudo de 55 años de Oaxaca, quien aceptó el embarazo a cambio de una dote que representaba casi la mitad de la fortuna de Valeriano. Isabel dio a luz a un niño en noviembre, pero nunca pudo amarlo sin ver en él el rostro del hombre que causó su ruina. Don Valeriano se quedó solo en la gran casa de piedra blanca. Intentó seguir trabajando, pero la culpa y la tristeza comenzaron a carcomerlo. Envejeció décadas en apenas meses. Pasaba los días mirando los jardines que Mateo una vez cuidó, preguntándose en qué momento perdió el control de su propia vida. En marzo de 1860, 2 años después de la tragedia, lo encontraron muerto en su sillón. Los médicos hablaron del corazón, pero el pueblo sabía que había muerto de pena. La hacienda Monteros fue vendida y sus secretos enterrados bajo el polvo de la historia. El hijo de Isabel creció pensando que era un noble de Oaxaca, sin saber nunca que su sangre era la de un esclavo que yacía en una tumba anónima en las montañas de Michoacán. Dale un me gusta a este video para honrar las historias que el tiempo intentó borrar y suscríbete al canal. Al unirte a nuestra comunidad, te aseguras de no perderte ninguna de nuestras crónicas sobre los secretos más oscuros de la historia. Tu apoyo es la llama que mantiene vivos estos relatos. Gracias por acompañarnos hasta el final y por ser parte de este viaje al pasado. Nos vemos en la próxima historia. Dios los bendiga.